Si uno recorre la ciudad de Buenos Aires en estos días, ¿no? Días que es más difícil salir, pero aquellos que tenemos la suerte que podemos salir, lo que estamos viendo últimamente es cantidad de gente en situación de calles. En el día de ayer, un juez que el 5 de junio había ordenado que se les hiciera test y que se cumplieran algunos protocolos con la gente que está en situación de calle y sobre todo los adultos mayores, decretó que el gobierno de la ciudad no había cumplido con esto que le había intimado. Nosotros, para hablar sobre este tema, estamos comunicados con alguien que siempre trabajó sobre este tema. Es Laura González Velasco, actualmente legisladora del Frente de Todos. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos, Roberto? ¿Qué tal? Tanto tiempo. Un gusto poder hablar con vos, ¿eh? Para mí también, siempre un gusto hablar con ustedes. Bueno, sabemos que estás muy ocupada, así que vamos a tratar de hacer la nota lo más breve que podamos. Laura, ustedes formaron parte del relevamiento que se hizo y para presentar el amparo, ¿no? Sí, así es. En algún momento, fuimos parte de los 2 censos populares que se llevaron adelante. El último de ellos dio una cifra alarmante en la ciudad de más de 7.200 personas en situación de calle. Y a su vez, como legisladora porteña, ahora ni bien inició la pandemia, junto a otras legisladoras, legisladores, presenté un proyecto para declarar la emergencia y que se pueda llevar adelante con presupuesto las políticas públicas adecuadas para dar cumplimiento a la ley 3.706 en relación con las personas en situación de calle, la protección de derechos y de también quienes están en riesgo de calle, porque por supuesto en el marco de una emergencia sanitaria como esta, donde decimos quédate en casa, es más que obvio que las personas que están en situación de calle no se pueden proteger, no tienen un hogar, no tienen los elementos de higiene. Se han abierto los operativos fríos, ampliando con polideportivos los dispositivos que hay en la ciudad para personas en situación de calle, pero solamente se está alojando hoy a menos de la mitad de la población que está en calle, e inclusive hemos tenido situaciones de contagios masivos como el Parador de Retiro, ante lo cual yo presenté, más allá de la acción como legisladora, presentar proyectos, lamentablemente no los pone en tratamiento la ciudad, entonces presenté también una medida cautelar en relación con un amparo que ya había iniciado el año pasado, en relación con los dispositivos, a partir de lo que fue el contagio masivo en Retiro, ¿no? Y por suerte, esa medida cautelar, el juez, lo que está planteando es que hay un la tomó, y lo que está planteando es que hay un incumplimiento de la Ciudad de Buenos Aires a esa medida dictada el 5 de junio, está poniendo un plazo de 5 días para que se cumpla con varias medidas que había recomendado, y de 10 días para algunas otras, y si no, directamente va a iniciar una multa en la persona del jefe de gabinete del gobierno de la ciudad. Uh-huh. Laura, yo lo que decía al comienzo es que yo veo mucha más gente. Hubo otro relevamiento de que vos decís de 7.200, que eso fue hace ya un año más o menos, ¿no? O por ahí. Sí, porque se ve más gente. Sí, en verdad no se volvió a hacer otro relevamiento, pero sí se estima que ha habido un aumento porque la situación económica es difícil, entonces, y máxime en esta circunstancia donde había personas que de pronto tenían changas, como cuidar autos, como cartoneo, ¿no? Y todo eso, por supuesto que también se complica en este momento con el aislamiento social. La verdad es que lo que está planteando el juez en este caso es que, por una parte, se resuelva lo que es la asistencia a las personas que están en calle, pero también que los dispositivos funcionen con los protocolos que corresponde, que haya el personal adecuado, que haya equipos de protección y de higiene, que también se haga la vacunación contra la gripe, para las personas que están en los dispositivos y también en calle efectiva,
Es decir, todas medidas que tienen que ver con la protección de una población que está en extremo vulnerable, porque además estamos hablando de gente que tiene, como se ha relevado en el censo popular, un enorme porcentaje de enfermedades preexistentes que la ponen en mayor riesgo, aunque no lo esté desde el punto de vista etario. Uh-huh. Y vos sabés, Laura, que unos de los exceptuados al comienzo de la pandemia, y que hoy siguen exceptuados, son justamente los cartoneros, ¿no? Aquella gente que recicla. Y en general los cartoneros viven en la provincia, y ahora por la situación que se da, yo lo que veo acá en mi barrio y en otros barrios también, que se quedan a dormir acá. ¿No hubiera sido mejor que en vez de negociar para que los cartoneros sean exceptuados, haberles dado un buen ingreso? Digamos que el gobierno nacional, en vez de darle un plan de 8.000 y pico pesos, darle un ingreso de 30, 40.000 pesos y evitar que anden, que se queden acá en la ciudad y que después vayan a su provincia y que aparte puedan trasladar el virus, ¿no? ¿No evaluaron esto? Mira, yo sé que en el caso de los cartoneros, bueno, hay muchos de ellos que están más organizados como recicladores urbanos, en cooperativas. Está, bueno, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el MTE, que específicamente tiene una política gremial en el abordaje de lo que ha, como vos bien decías, digamos, que ha surgido como una forma de economía popular, pero que de hecho resuelve muchísimo de lo que es el reciclado en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, ¿cierto? Uh-huh. Pero que que nunca ha tenido políticas públicas que realmente le den un apoyo en la necesidad que tiene esta tarea que se realiza. En verdad, hoy lo que observamos es que muchísima gente necesita continuar con esa changa, siendo que de todas maneras hay 8,5 millones de personas en todo el país que han podido acceder a la IFE. Sí. Pero sabemos que no alcanza exactamente, entonces hay que ver cómo se puede lograr que estas tareas que son esenciales sean valorizadas. Yo te digo, es la tarea de quienes realizan el cartoneo, de quienes hay cooperativas de limpieza que realizan limpieza y desinfección en los barrios populares, que son tareas también hoy muy importantes. Hay comedores comunitarios, hay promotores y promotoras de salud que están en los territorios hoy acompañando, por ejemplo, lo que es el detectar, si no estuvieran los promotores de salud, recorriendo haciendo el casa por casa, ¿no? Para buscar los contactos estrechos, para después a quienes quedan en aislamiento acercarle los alimentos, o sea, las promotoras de género en los territorios, porque tenemos también un recrudecimiento en función de que hay muchas mujeres que están viviendo con un agresor. Entonces, todas esas situaciones hoy, sobre todo en las barriadas populares, que pensemos en la ciudad de Buenos Aires, sí, en las villas y barrios vulnerados de la ciudad, vive el 10% de la población, pero sin embargo está el 50% de los contagios. Entonces, ahí es donde hay un montón de estas tareas esenciales que si no las estuvieran cumpliendo organizaciones populares poniendo el cuerpo, no se estarían resolviendo, y es donde necesitamos que el Estado ponga mucha más inversión, y en particular acá en la Ciudad de Buenos Aires, donde hay un presupuesto muy importante. Nosotros hemos presentado, Roberto, más de 100 proyectos desde el Frente de Todos en la legislatura porteña en relación con los distintos sectores que hay que atender, ¿no? Personas en situación de calle, quienes viven en hacinamiento y muchas veces sin agua en los barrios populares, las mujeres víctimas de violencia, sectores como pueden ser los clubes o los centros culturales
o las pymes y comercios de proximidad que están siendo muy golpeados por la crisis. O sea, ahí es donde hay que poner los recursos, los hogares convivenciales que tienen más riesgo también de contagio, y sin embargo, bueno, lo que vemos es que estos proyectos no se están tratando en la legislatura. Hay mucha reticencia a decir con claridad a dónde van los recursos del presupuesto, cuando, bueno, estamos hablando de que es una situación está muy difícil para todos y todas, pero hay algunos y algunas que lo están pasando peor, y que, bueno, si no hay un Estado presente, tenemos muchas dificultades y podemos salir de la pandemia con mayores desigualdades. Claro. Claro, no, yo seguía un poco lo que decías. Yo cuando hablé del caso de los cartoneros hablé fundamentalmente por la salud de ellos, ¿no? Porque verlos tirados en la calle, uno dice, sería mejor que en vez de darle por ahí 10.000 pesos le den 30.000 y listo, por lo menos por este momento. El resto sí, hay tareas que creo que son más esenciales que otras. Ahora, cuando ustedes le hacen el reclamo al gobierno de la ciudad, el gobierno de la ciudad les suele decir que ellos no tienen la maquinita, como hace que el gobierno nacional puede repartir porque, bueno, emite y sabemos que no, en estas situaciones no hay problema. ¿Qué les dicen ustedes? ¿Tienen alguna propuesta de más ingresos brutos, de más impuestos, de alguna otra forma? Porque evidentemente no va a poder emitir el gobierno de la ciudad, ¿no? Mira, acá en la ciudad de Buenos Aires, por una parte, se votó una ley de ampliación presupuestaria por endeudamiento, se votó en la legislatura porteña. En segunda medida, se votó una ley de emergencia económica, que de hecho desde el bloque estuvimos en desacuerdo porque era sumamente discrecional y no ponía en debate estos proyectos de los que te estaba hablando, donde con claridad se iba a destinar presupuesto para algunos sectores muy golpeados por la situación de emergencia sanitaria. Y estamos hablando de que la ciudad de Buenos Aires duplica el presupuesto de Madrid. Digo, es una ciudad con un presupuesto muy importante y con un territorio acotado, incomparable con lo que pueden ser otros territorios como la ciudad, digo, comparar la ciudad con la provincia, ¿no? Que es un país en sí mismo. Entonces, la verdad es que en la ciudad de Buenos Aires tenemos otras condiciones presupuestarias en relación con otros lugares del país. Obviamente que es uno de los lugares donde está haciendo foco la pandemia, por eso es muy importante que se trabaje de conjunto con el gobierno nacional, eso lo vemos muy bien, tiene que ser así, pero bueno, también es una realidad que contamos con más presupuesto y que el tema es a dónde se destina ese presupuesto. Hay algunas cuestiones que hay que dejar de lado, que tienen que ver con la propaganda, que tienen que ver con gastos que hoy no deberían ser aquellos que tengan la prioridad. Claro. Y bueno, sin duda que tienen que ser los hospitales, los CESAC, y el conjunto de los sectores más golpeados por la crisis, aquellos que tienen que tener hoy el foco de las políticas públicas. Está muy claro, Laura. Para terminar, una sola cosita. Mira, ayer escuchamos al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que dijo que la gente salga a caminar por la noche, esto que le llaman runners, que en realidad no son runners, todos aquellos que tenemos determinada edad nos gusta salir a caminar y no somos runners, pero que dijo que prácticamente no contagian, que no se sabe de caso de contagio, pero que han hecho que se cierre acá en la ciudad de Buenos Aires porque en la provincia de Buenos Aires veían a los runners corriendo acá y se contagiaban y salían a correr. ¿Vos creés en esta teoría de que la gente es así, tan manejada por la televisión, y que por eso se logró cerrar, como bien lo dijo Goleán, esta actividad? Yo creo que el tener actividad física, por supuesto que es importante, pero hay que hacerla con criterio. Es decir, si uno
y es más, esto abre un debate sobre los espacios verdes en la Ciudad de Buenos Aires y donde si efectivamente esos lugares alcanzan para la recreación y para la actividad física o no, pues, la calidad de vida, se abrirían un montón de temas. Ahora, lo que me parece es que es muy importante que esa actividad física, cuando además hay gente que no tiene una terraza donde poder correr un rato y bueno, quiere desplazarse dando la vuelta a manzana o claro. Bueno, me parece que tiene que hacerse, insisto, de manera criteriosa, de no poner en riesgo las medidas preventivas para el bien común que se han tomado y que han sido bastante exitosas. Entonces, lo que por ahí en algunos momentos alarma es cuando uno ve algunas imágenes donde está la gente amontonada corriendo. Bueno, eso no hay que hacerlo. El primer día, claro. Exacto, entonces lo que hay que hacer es buscar, por ahí se dio en algunos lugares de la ciudad, ¿no? Pero bueno, lo que hay que hacer es justamente apelar, me parece, y fortalecer en esto el criterio, la conciencia ciudadana de que, bueno, mi bien personal no puede ir en desmedro del conjunto. Entonces, en esto, bueno, sí, puedo salir a caminar, puedo salir a correr, sería lo ideal que lo pudiéramos hacer lo antes posible con mayor libertad, y me parece que hay que buscar también cuáles son esas condiciones donde no estoy en una proximidad que ponga en peligro las medidas de restrictivas en relación con otras personas, ¿no? Creo que de eso se trata. Seguramente se va a volver a abrir un poquito la cuarentena, si va bien, si logramos amesetar la curva y no estalla el sistema de salud para poder atender a la población que necesite cuidados especiales, cuidados intensivos. Hay que tener un poquito de paciencia y ver la manera en que estas actividades se puedan hacer, insisto, sin poner en riesgo las medidas de protección, que creo que si apelamos a seguir fortaleciendo una conciencia ciudadana, vamos por buen camino. Laura, te agradezco muchísimo por esta comunicación, como siempre. Nuevamente, muchas gracias. Disculpanos, pero nos extendimos un poquito más de lo que pensábamos, del tiempo que pensábamos ocupar. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Siempre un gusto compartir el espacio. Muy amable, gracias. Laura González Velasco, legisladora del Frente de Todos, bueno, charlando un poco sobre la gente en situación de calle y algunos otros temas.